Santa Teresa de Jesús llegó en 1575 a Sevilla, entonces una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Tras el descubrimiento de América, la corona española organizó una importante red comercial entre las Indias y el Imperio hispano. Sevilla, capital del intercambio mercantil en los siglos XVI y XVII, fue, en expresión lorquiana, la Roma andaluza, puerto y puerta a las Indias, encrucijada de hombres, mercancías y negocios. El asentamiento de españoles en los primeros enclaves caribeños y centroamericanos, ricos en oro y plata, hizo a los reyes católicos unir sus reinos al Nuevo Mundo con la carrera de Indias. España no solo tendría derecho a la conquista, colonización, evangelización de aquellos pueblos, sino también al monopolio del comercio y a la explotación de los recursos por las bulas alejandrinas de 1493 y el Tratado de Tordesillas de 1494. Sevilla devino cabecera geoestratégica del imperio. Al ser navegable el Guadalquivir hasta su desembocadura en la costa occidental andaluza, el Arenal sevillano ofrecía un puerto fluvial blindado al contrabando y experto en intercambios con los puertos mediterráneos. Además, Sevilla disponía de una red viaria con el interior peninsular y acogía una nutrida colonia de mercaderes desde la Reconquista. Así lo explicaría Tomás de Mercado, el economista de la Escuela de Salamanca. El río Grande estaba cansado de sostener sobre sus aguas diversas culturas cuando los barcos de América comienzan a herir su curso. Pero es entonces cuando el río se hace universal y cuando Sevilla comienza a ser un don del río y a cobrar esa grandeza que le lleva en el siglo XVI a ser una de las primeras urbes del mundo. La carrera de Indias pasa de los viajes privados e irregulares, cuyos barcos de escaso tonelaje eran asediados por los corsarios ingleses, a un sistema que ya desde 1564 regulaba la salida anual de 2 flotas de galeones más seguras. Descargaban sus productos en Santo Domingo y La Habana y de allí se llevaban a México, Panamá, el Callao y otros puertos del Pacífico Sur. Para organizar este comercio ultramarino se funda en Sevilla en 1503 la Casa de Contratación de las Indias. En el siglo XIII había sido construida con carácter defensivo la Torre del Oro y ahora sirve para marcar la entrada en el Arenal, como grúa para descargar los buques y hasta para proteger el oro y la plata caídos de Indias. Entre ella y la Puerta de Triana, construida en el siglo XVI y derribada en el XIX, ya estaban almacenes para la mercancía abundantísima venida de Indias y para la que salía de Europa con destino allá. Sevilla, donde desembarcan toneladas de oro y de plata de México y Potosí, se transforma, según el ya citado Fray Tomás del Mercado, en la más rica ciudad sin exageración que hay en todo el orbe. Ante esta creciente prosperidad, el emperador Carlos V la escoge para matrimoniar en 1526 con la princesa Isabel de Portugal. En el lugar de la antigua mezquita había empezado a construirse la imponente catedral en 1402, y terminada en poco más de un siglo, se convertirá en la mayor catedral gótica del mundo. Su torre de Santa María, almohade, convertido en renacentista en 1568, fue bautizada por su veleta como la Giralda. Sus campanas anunciaban el regreso de los galeones o las victorias militares, o daban la alarma si los corsarios se amenazaban las costas andaluzas. Desde lo alto de la torre se observaba el perímetro urbano, cercado por una muralla de 6 kilómetros de longitud, con 166 torres y más de una docena de puertas. La trama urbana era un entramado irregular de calles estrechas e intrincadas, con notable sabor musulmán para resguardarse del sol en verano. En las gradas de la catedral, un gentío cosmopolita dirigía los negocios que enlazaban Europa con el Nuevo Mundo. El puerto fluvial era lugar de galanteos y reyertas,
Acogía mercaderes, hidalgos, soldados, aguadores, calafates, carreteros, marineros, chalanes. A muchos artistas impresionó su incesante actividad, que pintó genialmente Sánchez Cuello en su gran óleo El Arrabal. Muchos grabados con panorámicas de Sevilla de estos siglos XVI, XVII llevan el mote: quien no ha visto Sevilla no ha visto Madrid. Sobre herencia mudéjar, en el siglo XVI se alzan palacios con ribetes italianizantes, como la Casa de Pilato, los Reales Alcázares, el Ayuntamiento, el Hospital de las Cinco Llagas, la Casa Lonja, hoy Archivo de Indias, y muchos otros. Pero la ciudad escondía también la cara sucia de las corralas, donde libertos y moriscos soñaban hacerse a las Américas, de los aventureros que vivían en la picaresca del ocio. Su prisión en la cárcel real hispalense en 1597 inspira a Cervantes su Rinconete y Cortadillo. Como del Buscón Pablos y de Guzmán de Alfarache, Sevilla es teatro de las peripecias de adolescentes, huérfanos y vagabundos, víctimas de la indiferencia social. En esa novela ejemplar, Cervantes lamenta cuán descuidada justicia había en aquella tan famosa ciudad de Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza. Los sevillanos Murillo y Velázquez también pintan en el siglo XVII mendigos y pilluelos. A fines del siglo XV, la población hispalense no excedía de 15.000 habitantes. A principios del XVI llegó a 60.000 y a fines de la centuria a 120.000. Solo era superada en toda Europa por Nápoles, el otro puerto importante. El dinero cambió la estructura social. Mientras el poder de los nobles era nominal, el de mercaderes, banqueros y comerciantes era el efectivo. En el campo religioso proliferan conventos, cofradías, procesiones, muchos mecenas que patrocinan el arte sacro como a la vista está. En la Sevilla de 1575 hay 30 parroquias, 18 conventos de frailes y 24 de monjas. Y esta es la Sevilla a la que llega Teresa de Jesús, a fundar un nuevo convento, encontrando desde el primer momento contratiempos muy desagradables. Hagamos un poco de ambientación, veamos los preliminares. La madre había salido de Malagón en dirección a Andalucía el 14 de febrero de 1575, en 4 carros con 8 monjas, su fidelísimo capellán Julián de Ávila, su amigo el caballero Antonio Gaitán, otro capellán y los arrieros. Tras pasar por Daimiel, Manzanares, Valdepeñas y Torre de Juan Abad, cerca ya de su destino, Beas de Segura, se perdieron peligrosamente en las riscas de Guadalinfierno. Las salvó mi padre San José, como decía Teresa. Por fin, el 16 de febrero, la madre y sus descalzas entran rodeadas de honores y agasajos en la amable villa de Beas. Y allí se detiene Teresa 3 meses. Y desde allí gestiona la fundación de Caravaca, la única a la que no va personalmente. Andalucía era hasta entonces desconocida para la santa. Sus frailes descalzos sí la conocían. Hacía año y medio, el hábil fray Ambrosio Mariano de San Benito, un ermitaño italiano conquistado por la madre para su reforma, pretextando negocios de casas que tenía en Sevilla antes de profesar, bajó a Andalucía, tomando por compañero al joven fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. No lo perdamos de vista, hijo del secretario de Felipe II, Gracián de Alderete, un hombre extraordinario, Jerónimo Gracián, crucial en la obra de Teresa. En la capital hispalense, ambos frailes se ponen bajo las órdenes del comisario apostólico para Andalucía, Francisco de Vargas. La vida religiosa en el siglo XVI estaba manga por hombro. El Concilio de Trento manda que se reforme y se juntan las competencias del brazo civil y el religioso, y entonces un gran papa, el dominico San Pío V, decide que haya comisarios apostólicos de unas órdenes para reformar otras que no sean las suyas. A los carmelitas le ponen 2 dominicos, en Castilla el padre Pedro Fernández y en Andalucía el padre Francisco de Vargas. Pues Vargas encuentra que le llegan 2 carmelitas que han empezado una reformación
y entonces él les manda por obediencia no salir de Andalucía sin licencia suya para que puedan ayudarle en la empresa de reformar a los carmelitas. Hoy les llamamos calzados, entonces no se llamaban más que carmelitas y necesitaban de una buena reforma. Y entonces Vargas abre un ojo y resigna su oficio de vicario apostólico en la persona del padre Gracián, que tenía menos de 30 años. Vargas escribe satisfecho que ambos frailes, con su vida y doctrina, Gracián y Mariano, edifican mucho esta ciudad, aunque por parte de los calzados no les faltan persecuciones. Pero en Roma, el general carmelita Juan Bautista Rubeo se enojó por tal disposición, tomada contra su obediencia, a la que aún estaban sujetos los descalzos. En realidad era una colisión de competencias. Nada menos que el nuncio, un hombre de Dios, Nicolás Ornaneto, había confirmado los poderes transferidos por Vargas a Gracián, y éste, asumiéndolos en bien de su orden, con la anuencia de la Madre Teresa, comenzó a actuar. Y lo hizo precisamente favoreciendo a los calzados, devolviéndoles el convento de San Juan del Puerto, cerca de Niebla, en Huelva, mientras conseguía para los descalzos el de los Remedios en Sevilla. Contento Vargas de la gestión de Gracián, en junio de 1574 le nombra vicario provincial de calzados y descalzos de Andalucía, a satisfacción del arzobispo, del nuncio y del rey, y por supuesto de la fundadora, que había oído ya maravillas de Gracián, aunque no le conocía personalmente. Los que no estaban nada satisfechos eran los calzados, que empezaban a bramar. Preocupada, la Madre Teresa comisiona a su amigo, el clérigo Padilla, para que encuentre aquí en Sevilla a Gracián. Y este le dice a Padilla: dígale a la Madre Teresa que yo tengo que predicar la Cuaresma aquí en Sevilla, pero después tengo que ir a ver al nuncio en Madrid. Tomaré el camino de Baeza para pasarme por Beas y encontrarla. Que no se mueva de Beas, yo la buscaré allí. El valioso fraile se avistó al fin con la madre fundadora a mediados de abril. Durante 20 días, fuera del tiempo de misa y de comer, hablaron sin parar de todas las cosas de la orden. La compenetración entre ambos fue total. Teresa, 60 años, Gracián, menos de 30. Por ninguna cosa quisiera dejar de haberlo visto y tratado tanto, escribirá Teresa. Y al general Rubeo le dice: Gracián es como un ángel. En una experiencia mística, no en la capilla, sino comiendo, el Señor mandó a la santa tomar a Gracián en su lugar mientras viviese. Este, por su parte, escribe: quedéle tan rendido que desde entonces ninguna cosa hice grave sin su consejo. Ya veremos que no era del todo cierto. Durante aquella estancia se descubrió que si Beas era castellana en lo civil, en lo eclesiástico, al pertenecer a la diócesis de Cartagena, contra lo que pensaban Teresa y Gracián, era andaluza. Cata aquí a Gracián, de repente, visitador y superior de la fundadora, a la que, bien poseído de su cargo, aprovechó para mortificar con pruebas molestas que Jesucristo compensaba, acariciando después a la madre en la oración. Fue con Sevilla con la que el bisoño superior más empleó su autoridad, con el tema de Sevilla. La madre deja en Beas una linda comunidad, bajo la dirección de la muy capaz Ana de Jesús, y Teresa, que para poco en sus fundaciones, desea tornar a Castilla para fundar en Madrid. Era su sueño. Pero allí Gracián pensaba que se destruiría nuestro espíritu y crédito. Y prefiere él que la madre funde en Sevilla, contra lo cual la fundadora tenía causas bien graves, pero se las callaba. Por si fuera poco, aparece en Beas el exuberante padre Mariano, presentando las ventajas de fundar en Sevilla. Que lo deseaba y pedía mucho el arzobispo, y que fuera de su favor y ayuda hallaría muchas monjas muy ricas y 1000 ayudas y comodidades. Para disimular, Gracián encargó a la madre que lo encomendase a Dios. A los 2 o 3 días Teresa responde: Dios me ha dicho que Madrid. En el proceso de canonización de la Santa Madre, Ana de Jesús explicita los motivos de esta respuesta. Siendo temeridad contrariar al general de la orden, Teresa había entendido
que aún no era tiempo de entrar en el Andalucía, mas que si con esto su paternidad, Gracián, quería se hiciese, iría. Gracián escribirá escueto. Yo le dije, con todo eso, fuese a fundar a Sevilla, y así, sin réplica ninguna, se aderezaron los carros para caminar allá. Obediente, la madre bajó la cabeza, pero sabía lo que se le venía encima. En la oración entendió del Señor. Bien hiciste en obedecer. Mejor guiaré yo por ahí los negocios de vuestra orden, mas costaráos grandísimos trabajos. Satisfecho, el padre Gracián se marchó de Beas a primeros de mayo. Así lo resume la santa benévola. Parecióle que sería gran servicio de Dios fundar en Sevilla. Le pareció muy fácil porque se lo habían pedido algunas personas que podían y tenían muy bien para dar casa. Y el arzobispo de Sevilla favorecía tanto a la orden que tuvo creído se le haría gran servicio. Y así se concertó que las monjas que llevaba para Caravaca fuesen para Sevilla. Yo, aunque siempre había rehusado mucho hacer monasterio de estos en Andalucía por algunas causas, que cuando fui a Beas, si entendiera que era provincia de la Andalucía, en ninguna manera fuera. Como vi ser aquella la determinación del prelado, luego me rendí. Esta merced me hace nuestro Señor de parecerme que en todo aciertan, aunque yo estaba determinada a otra fundación y tenía algunas causas bien graves para no ir a Sevilla. En esto están los capítulos 24 y siguientes de las fundaciones que ustedes desearán mucho leer para profundizar en esto. Yo leería todos esos capítulos, leeré algunos párrafos, pero no todos. Los trabajos anunciados por Dios nuestro Señor no tardan en comenzar. Su sobrina, la priora de Valladolid, y su amigo el obispo de Ávila escriben a la madre que la Inquisición de Madrid ha pedido a la de Valladolid el libro de su vida, mencionado ante el Tribunal de Córdoba por los discípulos del maestro Ávila, San Juan de Ávila. Al día siguiente, comulgando en Beas, Jesucristo dice a Teresa: no tengas pena, que tu causa es mía. Necesitaba ella esta palabra de consolación. Ahora que debía entrar en Andalucía por Córdoba, donde había surgido la sospecha contra ella. Además, el arzobispo de Sevilla, don Cristóbal de Rojas y Sandoval, había sido obispo de Badajoz y de Córdoba, donde había tenido que ahogar focos iluministas. En Sevilla ya había tratado de sentar sus reales el luteranismo, pero topó de bruces con un celosísimo tribunal. El castillo de San Jorge en Triana fue sede de la Inquisición de 1481 a 1785. Los índices de libros prohibidos incluían títulos de todo tipo. Muchos santos canonizados vieron los suyos señalados. Nuestra santa había tenido su primer disgusto a causa del Santo Oficio ya en 1559, cuando el inquisidor Fernando de Valdés publica su índice que desvalija la pequeña biblioteca de doña Teresa de Ahumada en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Al fin, los inquisidores madrileños dictarán sentencia absolutoria, pero la santa morirá en 1582 sin volver a ver su libro de la vida. Lo recupera Fray Luis de León en 1587 y lo publica con 4 páginas de censura laudatoria del gran teólogo dominico y confesor de Teresa, Fray Domingo Valle. Parte la madre de Beas rumbo a Sevilla el 18 de mayo de 1575. Oigámosla. Luego se comenzó a aparejar para el camino, porque la calor entraba mucha, y el padre comisario apostólico Gracián se fue al llamado del nuncio, y nosotras a Sevilla con mis buenos compañeros, el padre Julián de Ávila y Antonio Gaitán y un fraile descalzo. Íbamos en carros muy cubiertas, que siempre era esta nuestra manera de caminar, y entradas en la posada tomábamos un aposento, bueno o malo, como le había, y a la puerta tomaba una hermana lo que habíamos menester, y aun los que iban con nosotras no entraban allá. Por priesa que nos dimos, llegamos a Sevilla el jueves antes de la Santísima Trinidad, 26 de mayo, habiendo pasado grandísimo calor en el camino, porque, aunque no se caminaba las siestas, como había dado todo el sol a los carros, era entrar en ellos como un purgatorio. Unas veces con pensar en el infierno, otras pareciéndose hacía algo y padecía por Dios, iban aquellas hermanas con
con gran contento y alegría, porque 6 que iban conmigo eran tales almas que me parece me atreviera a ir con ellas a tierra de turcos, y que tuvieran fortaleza, o se la diera nuestro Señor para padecer por él, porque estaban muy ejercitadas en oración y mortificación, y como habían de quedar tan lejos, procuré que fuesen de las que me parecían más a propósito. Y todo fue menester según se pasó de trabajos, que algunos y los mayores no los diré, porque podrían tocar en alguna persona. El viaje fue uno de los más cuajados de vicisitudes de todas las fundaciones teresianas. Iban carentes incluso de lo más necesario. La recién fundada Casa de Beas les prestó lo poco que tenía. El gasto del viaje tuvo que proporcionarlo el convento de Malagón. Como los alimentos que llevaban se estropearon con el calor, muchos días no comían sino habas, pan y cerezas. Julián de Ávila cuenta que cargó la madre con una gran bota llena de agua para el camino, pero pronto se acabó. En una venta era tanta la careza del agua que cada jarrillo bien pequeño valía 2 maravedís. Era más caro que no el vino. Pero entre tantas dificultades, con la madre todo se pasaba riendo y componiendo romances y coplas de todos los sucesos que nos acontecían. Ella alentaba a todo, unas veces hablando cosas de mucho peso, otras veces cosas para entretenernos. Las 7 monjas, con sus 3 escuderos y los mozos de mulas y carreteros, deben cruzar Guadalquivir en una barca. Fue una odisea. El paso por Córdoba, otra odisea, teniéndose que detener el carro de la madre y los demás más de 3 horas al pie del alcázar de la Inquisición en la cabeza del puente que cruza la ciudad hasta el campo de la Verdad, porque era donde le habían recomendado asistir a misa con mucha discreción en una ermita, cuando era una iglesia. Llega a la iglesia, que aún existe, resulta que era el día de Pentecostés y la iglesia está dedicada al Espíritu Santo. Era la fiesta del barrio. Fue para mí uno de los malos ratos que he pasado, porque el alboroto de la gente era como si entraran todos. Se acercaban a los carros, descorrían los toldos para ver a las monjas, más se asomaban los curiosos, más se echaban ellas el velo de rostro. Julián de Ávila recordará zumbón. Nunca desde que Córdoba es Córdoba se celebró de tal suerte como aquel día, porque hubo procesión de seglares y de clérigos y procesión de monjas, que era harto más de ver que todo lo demás. Lo cuenta la santa. Ella se hubiera quedado sin misa. Tan libre de espíritu era que hubiera declinado una disposición positiva de la iglesia. Pero Julián de Ávila, dice ella, era teólogo porque tenía 4 letras y hubímonos de rendir a su parecer. Que si hubieran de seguir el mío, no hubiéramos ido a misa. Porque solo traer capas blancas de sayal como traemos y alpargatas era para alterar a todos. Y así lo fue. La madre no veía la hora de irse. Pasaron la siesta una legua, refugiados del solazo, bajo el puente sobre el río Guadajoz, y el alboroto le quitó a la madre una calentura terrible que llevaba desde el día antes. Pernoctaron a 2 leguas de Écija, también bajo las estrellas. El lunes de mañanita oyeron misa y comulgaron en la ecijana ermita de Santa Ana. La madre pasó el día sola, metida en la sacristía, donde sintiendo grandes deseos de hacer un señalado servicio al Espíritu Santo, dice, no hallaba cosa que no estuviese hecha. Le había dado a Dios todo lo que le había ido pidiendo siempre. Entonces siente que nuestro Señor le inspira a hacer voto de obediencia al Padre Gracia. También se halló en esta ermita que aún se detuvieron el martes para partir al amanecer del miércoles. Sevilla distaba aún jornada y media. Pararon en la venta de Albino, a 16 kilómetros de Mairena. Mejor fuera no detenerse allí. El sol abrasaba. Les dieron de comer sardinas saladas y no había una gota de agua. Guarecidas en el carro de la madre, escuchaban juramentos, blasfemias y hasta arcabuzazos. Era una reyerta con más de 40 espadas. Fue horrible. Mes y medio más tarde, en el Julio sevillano, escribirá la madre, calorcita hace, mas mejor se lleva que el sol de la venta de Albino. En Mairena hicieron noche, y apuntando las claras del jueves 26, oída misa, salvaron las 4 leguas restantes y entraron en Sevilla. Qué distintas halló la madre a las mujeres sevillanas. Nada de mantos de paño castellano, sino seda y tafetán, o al menos anascote.
menudito el paso y derecho el porte, todo eran olores y ungüentos, sombrerillos y almidones. A Teresa le choca esto, como le choca el acento incomparablemente andaluz de cofradías y funciones religiosas. El arzobispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval en 1572 había convocado un sínodo para implantar los decretos del Concilio de Trento y por eso recibe a la madre a la defensiva, receloso de nuevas fundaciones de monjas, especialmente de pobreza, ya abundantes en la ciudad. Llegadas a Sevilla, dice Teresa, a una casa que nos tenía alquilada el padre Fray Mariano, yo pensé que estaba todo hecho, porque era mucho lo que nos favorecía el arzobispo, y habíame escrito algunas veces mostrándome mucho amor. Él es muy enemigo de monasterios de monjas con pobreza, y tiene razón. Fue el daño, o por mejor decir el provecho, para que se hiciese aquella obra, porque si antes que yo estuviera en el camino se lo dijeran, tengo por cierto no viniera. Mas, teniendo por certísimo el padre comisario y el padre Mariano, que le hacían grandísimo servicio al arzobispo, en mi ira no se lo dijeron antes, y como digo, pudiera ser mucho yerro, pensando que acertaban. Porque en los demás monasterios, lo primero que yo procuraba era la licencia del ordinario como manda el Santo Concilio. Acá no solo la teníamos por dada, sino, como digo, porque se le hacía gran servicio, como a la verdad lo era, y así lo entendió después, sino que ninguna fundación ha querido el Señor que se haga sin mucho trabajo mío. Pues llegadas a la casa que nos tenían de alquiler, yo pensé luego tomar la posesión, como lo solía hacer, y comenzóme a poner dilaciones el padre Mariano, que por no me dar pena, no me lo quería decir del todo. Mas no siendo razones bastantes, yo entendí en qué estaba la dificultad, que era en no dar licencia. Y así me dijo que tuviese por bien que fuese el monasterio de Renta, otra cosa así, que no me acuerdo. En fin, me dijo que no gustaba de hacer monasterios de monjas por su licencia, ni desde que era arzobispo jamás la había dado para ninguno. En especial de pobreza, que no la daría. Esto era decir que no se hiciese el monasterio. Lo uno, ser en la ciudad de Sevilla, de Renta, a mí se me hiciera muy de mal, aunque lo pudiera hacer, porque en las partes que he fundado con renta es en lugares pequeños. Lo otro, porque sola una blanca nos había sobrado del gasto del camino, sin traer cosa ninguna con nosotras, sino lo que traíamos vestido. O sea, Teresa o funda en Sevilla sin renta o se va. El arzobispo la obliga a fundar con renta. Aquí está el dilema, y debe deshacer el nudo gordiano, como en tantas otras ocasiones, su cautivadora personalidad. El prelado había apoyado no poco a los descalzos, hasta entregar a Gracián la codiciada ermita de los Remedios, donde implantaron el noviciado los descalzos. Por su parte, estos supieron corresponder a don Cristóbal, que debía más de 100.000 ducados, porque por disposición del Papa, en beneficio del rey, el arzobispo de Sevilla fue despojado de varios pueblos que pertenecían a la mitra. Conservó solo un brete, donde siguieron teniendo su residencia de verano hasta hace poco. Los buenos oficios de Fray Mariano, que interesó a su amigo el mercader genovés Nicolao Doria, saldan la deuda arzobispal. 100.000 ducados. Los descalzos habían venido a Sevilla sin nada. No era pues mucho que los descalzos presumieran la licencia de su ilustrísima a la Madre Teresa, mas no sería ello tan fácil. La mañana del 26 de mayo de 1575 entra Teresa en Sevilla por la Puerta de Goles, Puerta Real desde 1570, con 6 monjas en 4 carretas. En la calle de Armas, hoy Alfonso XII, una de las mejores de la ciudad, les tenían aparejada una casa Fray Mariano, mas a ellas no les hizo gracia. Además, a María de San José, una monja de bandera, que traía a la madre por priora, le escamó no ver nunca más a 2 señoras que las acompañaron y que nadie les llevara después ni un jarrito de agua. No solo esto, sino que los vecinos empezaron a reclamar los enseres de la casa, de suerte que ninguna cosa nos quedó, ni sartén, ni almirez, ni aun la soga del pozo. La joven priora lamenta quizá demasiado la excesiva indigencia que sufrieron a los inicios. No parece que fuera mayor que en las restantes fundaciones de la madre. Lo que ocurría es que una bienhechora, doña Leonor de Valera,
para hacerlas llegar a las descalzas, confiaba sus limosnas a una beata que las derivaba a otros fines. Nadie pudiera juzgar, escribe la santa, que en una ciudad tan caudalosa como Sevilla y de gente tan rica, había de haber menos aparejo de fundar que en todas las partes que había estado. Hubo de tan menos que pensé algunas veces que no nos estaba bien tener monasterio en este lugar. No sé si el mismo clima de la tierra. He oído siempre decir los demonios tienen más mano allí para tentar, que se la debe dar Dios. Y en esto me apretaron a mí, que nunca me di más pusilánime y cobarde en mi vida que allí me hallé. Una Sevilla bulliciosa, y cuyo calor fue un suplicio para la santa, no había acogido bien a aquellas monjas tampoco sevillanas. Sevilla y Teresa tenían razón ambas, pero deberían reconciliarse. Lo más que lograron los frailes del arzobispo fue que les dejase decir misa a sus monjas el domingo de la Santísima Trinidad, 29 de mayo. Su ilustrísima, puntilloso, mandó que no se pusiese campana, pero en esto también mostró no conocer a la madre, que lo primero que hacía en sus fundaciones era colgar una y ya estaba puesta. Tras la misa comenzaron a rezar el oficio divino, la madre puso la casa bajo la advocación de San José del Carmen, nombró priora a su querida María de San José, su priora a María del Espíritu Santo, la fundación estaba hecha. Y no obstante, la madre estaba volada, tanto que durante los 15 días siguientes estuvo queriendo levantar la casa y volverse, con harta poca pesadumbre. La frenaron sus frailes, que también la contenían para que no escribiese sus quejas al arzobispo, pues Gracián iba ablandándole con cartas desde Madrid. Y así logró que don Cristóbal, pasados unos 20 días, visitase a la madre. Entonces, como era de esperar, se desmoronaron las murallas de Jericó. Y eso que ella no se cayó. Le dije el agravio que nos hacía. En fin, me dijo que fuese lo que quisiese y como lo quisiese. Y desde ahí adelante siempre nos hacía merced en todo lo que se ofrecía y favor. Teresa, siempre tan expresiva, ahora no lo es mucho. Porque según Leonor de San Gabriel, el arzobispo no tan solamente le dio la licencia para fundar, sino limosna todos los meses de pan y dineros y otras cosas a favor de la madre que se tuvo a milagro. Los libros de cuentas lo consignan. Empieza a haber motivos de reconciliación con Sevilla, pero no son suficientes. ¿Por qué la enemiga a Sevilla? La diversidad del carácter era grande. Además, nadie las visitaba. No les probaba el temple de la tierra y debían gastar en botica más de la cuenta. De las jóvenes que habían prometido a Gracián hacerse descalzas, nunca más se supo, porque según la santa les debía parecer mucho rigor y que no lo podían llevar. Pero quizás que a ellas tampoco les cuajaba ninguna sevillana. María de San José confiesa que acudieron muchas a querer ser monjas con diversos intentos y diversas condiciones, ninguna buena. Definitivamente, Teresa y sus monjas debían reconciliarse con Sevilla. El insigne teresianista Efrén de la Madre de Dios analiza desapasionadamente el problema al escribir en su tiempo y vida de Santa Teresa. La verdad era que en cuestión de rigores, las andaluzas no iban al azar a las castellanas cuando se lo proponían. Era más bien el antagonismo de las castellanas, que desde su llegada se habían mostrado incomprensivas. La emotividad exquisita de las andaluzas frente a la adustez castellana parecía frivolidad, y el tono despectivo contra el andaluz había herido en lo vivo la sensibilidad sevillana. Haciendo honor a la verdad, hay que decir que la madre recibió monjas muy santas. Por ejemplo, la trianera Bernarda de San José se fue al cielo a los 6 meses de ingresar, llevando como un ángel una prematura enfermedad. Mas otras le dieron disgustos muy serios. La otoñal beata, canonizada por toda la ciudad, doña María del Corro, admitida por importunidad de mucha gente principal y espiritual, entró sin ánimo de dejar de ser una gran señora y vivía como una caprichosa insoportable. A pesar de la paciencia de la madre, salió, arrastrando a otra novicia que marchó a otro convento y perdió el juicio. La del Corro, no aceptando su fracaso, con la ayuda de un clérigo, nunca faltamos para estas cosas, acusó a la santa a la Inquisición. La madre referirá lo menos ofensivo.
Mire qué grandes son los juicios de Dios que responde por la verdad, y ahora se entenderá ser todo desatinos. Y tales eran los que decían por ahí: si atábamos las monjas de pies y manos y las azotábamos, y pluguiera a Dios, todo fuera como esto. Sobre este negocio tan grave, otras 1000 cosas, que ya veía yo claro que quería el Señor apretarnos para acabarlo todo bien. Los inquisidores, temiendo que entre las descalzas hubiera resabios de iluminismo, tomaron estas acusaciones más a pecho que los tribunales de Córdoba y Valladolid el libro de la vida. Preguntaron detenidamente a las monjas por sus costumbres. También fue acusada Isabel de San Jerónimo, esta con razón, porque era una melancólica a quien la madre había mandado comer carne y dejar la oración, que tiene flaca imaginación y lo que medita le parece que lo ve y lo oye. Teresa de Jesús no era cualquier monja. El Tribunal de Sevilla consulta sobre el proceso al de Madrid. El inquisidor general, don Gaspar de Quiroga, tenía amistad con doña Luisa de la Cerda, íntima amiga de Teresa, y tenía ya conocimiento de Teresa. Sabía que el libro de su vida estaba en poder del Santo Oficio y tal vez había leído muchas de sus páginas. La madre tuvo que declarar sobre la oración, las enseñanzas que daba a sus monjas y el libro de su vida. Y además dice Gracián: un día, entrando por la calle de las Armas, Alfonso XII, donde estaba el monasterio, vi a la puerta de él muchos caballos y mulas y quedéme como muerto imaginando lo que podía ser. Eran los inquisidores que habían ido a examinar a las monjas. El clérigo confidente de la del Corro decía ante risa que se vistiesen hábitos nuevos y se aderezasen para dentro de 2 o 3 días ir todas al Santo Oficio. Teresita, la sobrina de la madre, entonces una niña, declaró años más tarde: fueron acusadas, levantándolas gravísimos testimonios, y de cosas tan feas y ajenas de poderse creer que no es digno de tomarlas en la boca. Estaba la Santa Madre por una parte muy afligida, más por lo que tocaba a sus monjas que por lo que a ella, y por otra, en su alma y acciones exteriores e interiores, con una paz del cielo y una serenidad tan grande que ponía admiración. Y no sería así si Dios no morase en ella y tuviese tan asegurada su conciencia. No le desafían el corazón, porque le tenía firme en Dios, que le había de favorecer y sacar a luz la verdad, como sucedió. Cuando Gracián dice a Teresa que puede llevarle a la Inquisición, le sorprende que ella empieza a frotarse las manos, dispuesta a entregarse ella misma al Santo Oficio si se reconociera culpable en algo. La madre puso por escrito los puntos más importantes de su vida espiritual en 2 relaciones espléndidas que escribe en Sevilla al padre Rodrigo Álvarez. Bien pronto la Inquisición dicta sentencia absolutoria contra las denuncias salidas de la imaginación enfermiza y malévola de María del Corro. Dice María de San José: vino un inquisidor y averiguara la verdad, y hallando ser mentira lo que aquella pobre dijo, no hubo nada. Aunque como éramos extranjeras y tan recién fundado el monasterio, y en tiempo que se habían levantado los alumbrados de Llerena, siguiéronse hartos trabajos. La madre escribe a su sobrina María Bautista, a punto ya de dejar Andalucía y partir para Castilla: yo confieso que esta gente de esta tierra no es para mí, y que me deseo ya ver en la de provisión, si Dios es servido. Las injusticias que se guardan en esta tierra es extraña, la poca verdad, las dobleces. Yo le digo que con razón tiene la fama que tiene. Bendito sea el Señor, que de todo saca bien. La Inquisición la había declarado inocente, aprobando su vida y doctrina. Pero hay un segundo proceso inquisitorial en Sevilla en 1578 por el desequilibrio psíquico y afectivo de la primera novicia que había entrado, Beatriz de Chávez, de la Madre de Dios. Otro proceso, tantas cosas en Sevilla. De todos modos, para tardar en reconciliarse con Sevilla, a Teresa le influían muchas cosas de las que no tenía culpa Sevilla, pero ella las padeció aquí. El 17 de junio recibe 2 cartas incendiarias del general de la Orden que brama contra las fundaciones andaluzas de los descalzos. Tacha a Gracián y Mariano de rebeldes y pide que las casas de Andalucía se cierren. La santa le responde al día siguiente con una apología de sus frailes, sobre todo de su Gracián, visitador apostólico por voluntad del nuncio, mas la animadversión de Rubeo hacia Teresa, antes tan mía filla, para él iría increciendo con la consiguiente amargura de la madre. Y eso era estando ella en Sevilla.
El capítulo general de Piacenza, en Italia, por entonces, reafirma la postura del general. Declara rebeldes y contumaces a los descalzos de Andalucía. Se les manda levantar sus casas sin permiso del general y observar la regla primitiva so pena de expulsión. Ante la tempestad, el 19 de julio, la madre escribe al rey: si no se hace provincia aparte de descalzos y con brevedad, tengo por imposible ir adelante. Gracián tratará el problema con Felipe II, que es en realidad quien salva la orden. El 3 de agosto de 1575, el nuncio Ormaneto otorga a Gracián de nuevo breve de visitador apostólico de todos los carmelitas calzados de Castilla y Andalucía y de los descalzos. De los carmelitas descalzos de Castilla y Andalucía y de los calzados de Andalucía. Gracián, visitador contra la voluntad del general, acepta por la insistencia del nuncio, y porque de no hacerlo la descalcez queda destruida. La Madre Teresa informa de este nombramiento al general. Ya sabrá vuestra señoría cómo se le tornaron a dar de nuevo para visitar descalzos y descalzas, y a la provincia de Andalucía. Yo sé muy cierto que lo rehusó todo lo que pudo, aunque no se dice así, mas esta es la verdad. Mediado noviembre, Gracián llega a Sevilla, mas los calzados no están dispuestos a dejarse visitar. Consulta él con la Madre Teresa, que le aconseja cautamente: deténgase vuestra paternidad, aunque no le obedezcan. Querría que no pareciese les da un mate ahogado. Dejado que es razón, desde que estamos aquí nos han socorrido en todo. Pero el padre Mariano es más radical. Vuestra reverencia señale el día, prevenga al señor arzobispo y entre como visitador y reformador, y cada uno mire cómo obra. Gracián, joven e impulsivo, siguió el arriesgado criterio de Mariano. La madre lo lamentará. Si me hubieran creído estos padres, se hiciera sin dar nota a nadie y como entre hermanos, y para esto puse todo lo que pude. Gracián visita a los calzados de Sevilla el día de la presentación, 21 de noviembre. Los frailes, que se quejarán mendazmente de que entró en el convento con el brazo seglar y el eclesiástico haciendo alborotos y escándalos, impugnan el breve del nuncio. Gracián se mantiene, y entonces cuenta María de San José: cerraron todas las puertas. Se corrió la voz de que los frailes estaban armados y que Gracián no saldría vivo. Hubo tal ruido que vinieron a decir a nuestra madre, que estaba en oración con todas sus monjas, que había muerto el padre Gracián y que estaban las puertas del monasterio cerradas y que había tan gran grito y ruido que la santa se turbó harto. Vime en harto peligro de la vida, dirá Gracián, y ninguna otra cosa creo que me libró sino las oraciones de la madre. Esta, en efecto, estaba rezando: escucha de Dios, oh mujer de poca fe, sosiégate, que muy bien se va haciendo. Y promete celebrar con solemnidad la fiesta de la presentación en todas sus casas y Gracián sale ileso. La víspera de Navidad, Gracián excomulga a los frailes, pone sus nombres en las tablillas de las iglesias con escándalo del pueblo. Los calzados buscan mediadores, van a Roma. En Roma no les escuchan. Como último recurso emprenden una campaña de calumnias contra Gracián. Decían cosas feas de que yo me afligía demasiado y la madre se reía mucho de ver mi congoja diciendo: no me afrento yo y hace de acongojar él. La madre escribía: no estamos para coplas. Encomienden mucho a nuestro padre, a Gracián, a Dios. Que hoy ha dicho una persona grave al arzobispo que quizá le matarán. En vísperas de Navidad llega la orden del definitorio general de los carmelitas para la Madre Teresa, de quien se decía que era una apóstata y estaba descomulgada. Disponen que no salga de un monasterio que debe escoger a modo de cárcel. Esta carta la escandaliza, pues no la esperaba de varón tan santo como ella consideraba al padre Romero, y herida lamenta: a donde parece se había de tener en servicio lo que se había acrecentado la orden, tráeme un mandamiento para que por ninguna vía saliese de la casa que eligiese para estar. Y lo peor era estar disgustado conmigo nuestro padre general, harto sin causa, sino con informaciones de personas apasionadas. La madre se refugia en la oración, pidiendo a Dios no permita la destrucción de los descalzos. Y una vez más, la pacifica el Señor. Eso pretende, mas no lo verán, sino muy al contrario. La madre quiere complacer al general y escoge para marcharse a modo de cárcel su conventico de San José de Ávila.
pero tarda 6 meses todavía en salir de Sevilla porque Gracián quiere que deje asentada esta fundación. Al hablar de la fundación de Sevilla, Teresa rompe su costumbre de callar defectos y emite juicios muy duros sobre el talante andaluz. Hay que decirlo todo. Estamos en Sevilla para después, creo que reubicar un poco todo esto. No es tierra esta de mucha llaneza, es gente extraña. Esta gente de esta tierra no es para mí, no me entiendo con la gente de Andalucía. Además, Teresa es muy meteopática, le afecta mucho el tiempo. Y dice, habéis de mirar que no es el sol como el de Castilla por allá, sino muy más importuno. ¿Por qué este rechazo casi sistemático? Yo creo lo siguiente. Primero, vino aquí sin ninguna gana, solo por obediencia a Gracián como visitador de Andalucía, que contrarió violentamente el gusto de la madre sesentona allá, que quería fundar en Madrid. Y cuando se va a un sitio sin gana, por muy hermoso que sea, la indisposición cuenta luego mucho. Segundo, en Sevilla asiste al intento de destrucción de su reforma y conoce frailes muy ladinos. Ahora que veo lo de Andalucía, me parecen los frailes de Castilla muy buenos. Y en fin, en Sevilla es denunciada la Inquisición por una sevillana. Pero sobre todo, es que compara siempre Andalucía con Castilla. Y esto es algo que no se puede hacer. Ni siquiera Santa Teresa de Jesús. Andalucía es Andalucía. Solo se la puede comparar con ella misma. Solo se la puede entender desde dentro. Y en Andalucía, añadir con Antonio Machado y Sevilla. Sin más epítetos, aditamentos ni parangones. Es imposible. A Sevilla se la entiende o no se la entiende, pero no se la compara. No se intenta descifrarla desde parámetros extraños a ella. Es un lío. Y se cae entonces en lo que escribió Manuel Díez Crespo en ABC hace ya medio siglo, el 9 de marzo de 1965. El ansia de lo nuevo es típicamente occidental. Sevilla ha tenido siempre un alma en la vanguardia de Oriente. Y cada vez que ha pretendido salir de su universal localismo, se ha acatetado. Todas las reacciones típicas del sevillano ante lo que no es localista han sido cursis. Esto le ha pasado a todo el español, si bien lo miramos. Sevilla no puede progresar más que en sevillano y España en español. Hasta los comienzos del siglo actual, XX, la cultura sevillana era particularmente mediterránea. Sevilla, moral y estéticamente, estaba más cerca de Palestina que de un Madrid conglomerado monstruoso. Su cultura era universal y folclórica. Una cultura honda, ¿por qué no? Y diferenciada. Desgraciadamente hoy todos somos dadaístas. Somos unos bárbaros. Se trata, en el brindis por nuestra Sevilla, de invitar a la continuidad integradora, a pensar en una cultura progresiva y no impresionista, a no partir diabólicamente de la nada. Hay que salvar los sentimientos vitales de cada edad. Teresa no había leído a Díez Crespo, ni nosotros. Hoy casi nadie lo lee, como otros formidables escritores políticamente incorrectos para la irrespirable dictadura actual. Si lo hubiera leído, le habría sorprendido esta aseveración. Sevilla no puede progresar más que en sevillano. Y la Santa Madre pretendía hacerla progresar en castellano. Pocas ciudades, si es que hay alguna, habrá tan castellanas como Sevilla, porque acaso ninguna haya tan española. Pero es la suya una españolidad de cuño propio. No la aprende de nadie. A Sevilla, hasta Santa Teresa debe venir a aprender, a sevillanizarse. Y lo hizo como un descubrimiento progresivo y catártico. Poco a poco, ocurren en Sevilla muchas cosas que alegran las pajarillas a Teresa. A Sevilla llega su hermano Lorenzo de Cepeda, que hacía 35 años se había marchado a América.
Llega a Sanlúcar de Barrameda el 10 de agosto de 1575 con sus 3 hijos, Francisco, Lorenzo y Teresita, niña de 9 años, a quien su tía, prendada de ella, querrá tener consigo en el convento. La llegada de Lorenzo es providencial. Teresa no quiere marcharse sin dejar a sus monjas en casa propia, pero carece de medios. Lorenzo había sido siempre muy generoso con su hermana. Gracias a los dineros que envió desde las Indias, pudo financiar ella la obra del convento de San José de Ávila, y ahora se volcará Lorenzo con San José de Sevilla. Con limosnas constantes, María de San José le llama segundo fundador de la casa, merecedor del nombre de Carmelita. Junto con el simpaticísimo clérigo García Álvarez, busca casa para las descalzas y compra una muy principal, con su huerta, caballeriza, escritorio, patio, salas altas y bajas, con su jardín. Situada en la calle de la Pajería, hoy Zaragoza, encanta a la madre, que escribe: es tal que no acaban las hermanas de dar gracias a Dios, todos dicen fue de balde, y que no se hiciera ahora con 20.000 ducados, costó 6.000. El puesto, dicen, es de los buenos de Sevilla. El buen prior de las Cuevas está contentísimo de la casa, el prior de la Cartuja. Ha sido una dicha harto grande toparla. Gracián está contentísimo y todos. Hácese la iglesia en el portal, quedará muy bonita. Todo viene como pintado. No hay mejor casa en Sevilla, ni el mejor puesto. Parece no se ha de sentir en ella el calor. El patio parece hecho de alcorza. El huerto es muy gracioso. Las vistas extremadas. En efecto, la casa, frontera a la huerta de San Francisco, la más nueva, por detrás lindaba con el Arenal, y entonces mucho más ancho, la playa de Sevilla, con vistas a la Torre del Oro, al castillo de la Inquisición de Tirana y al puerto. Lo que hace exclamar a la madre: ¿piensa que es poco tener casa donde puedan ver esas galeras? Es grandísima recreación para las monjas y lo mejor que hay en el lugar. No querían irse los inquilinos, los franciscanos no querían monjas cerca, y entonces la madre usa como siempre la política de hechos consumados. Con un par de monjas se traslada de noche, con harto miedo, decían los que iban con nosotras, que cuantas sombras veían les parecían frailes. El 1 de mayo el clérigo García Álvarez dijo la primera misa en la nueva casa. De las obras para adaptarla a convento se encarga don Lorenzo. Trabajó mi hermano harto en un mes en hacer la iglesia de algunas piezas y acomodarlo todo, que no teníamos nosotras que hacer. La madre quería trasladar la comunidad sin ceremonia, pero su gran amigo don Hernando de las Cuevas, el prior de la Cartuja, quería hacerlo solemnemente para desagraviar a las monjas de tanto disgusto y darlas a conocer al todo Sevilla. Yo quisiera no hacer ruido en poner el sacramento, porque soy muy enemiga de dar pesadumbre en lo que se puede excusar. Pero parecióles que para que fuese conocido el monasterio no se sufría sino ponerse con solemnidad, y fuéronse al arzobispo. Entre todos concertaron que se trajese de una parroquia al Santísimo Sacramento con mucha solemnidad, y mandó el arzobispo sepultasen los clérigos y algunas cofradías y se aderezasen las calles. El domingo 3 de junio salió la procesión, presidida por su ilustrísima y el prior de la Cartuja, con mucha música y ministriles. Las calles se colgaron. García Álvarez adornó la casa de las descalzas con muy buenos altares e invenciones. Cubrió los arcos del claustro con tafetanes amarillos y carmesíes, que a punto estuvieron de causar un incendio por la pólvora que también se tiró. Hasta puso una fuente con agua de azahar, que fue el pasmo de los sevillanos que ya se necesita para asombrarles. Al llegar Teresa al convento, postrada pidió la bendición del arzobispo, y a continuación se arrodilló su ilustrísima para que le bendijese la madre. Mire qué sentiría cuando viese un tan gran prelado arrodillado delante de esta pobre mujercilla, sin quererse levantar hasta que le echase la bendición, en presencia de todas las religiones y cofradías que se viven. Después de todo lo acaecido en la Fundación Sevillana, ante el apoyo a las descalzas en el traslado, donde la gente que vino fue cosa excesiva, la madre afirma que conocidamente se vio ser obra de Dios, y dice a sus monjas: veis aquí, hijas, las pobres descalzas, honradas de todos, que no parecía aquel tiempo antes que había de haber agua para ellas, aunque hay harta en aquel río. La nueva casa, dice un autor teresianista, hizo brillar en sus ojos la satisfacción de una misión cumplida. Un año entero había pasado en aquella ciudad como un proceso de completa metamorfosis. Ahora se sentía muy unida a Sevilla. Tenía cosas muy buenas.
leales amigos y un corazón abierto. Terminada la fiesta, la madre no quiso gozar de la casa. Al día siguiente, 4 de junio a las 2 de la madrugada, parte para Castilla en compañía de su hermano y su sobrina. Bien se puede imaginar cuánta fue nuestra tristeza y soledad, escribe María de San José. Y ya en Castilla les escribe la madre sincerísima: si alguna pena tiene por mi ausencia, bien me lo deben. Pero también a ella, que llegó a Sevilla con tan pocas ganas, le apena partir. Aunque le alivia pensar que deja a sus monjas en casa tan de su agrado. Oh, hijas mías, qué consuelo teníamos aquel día. De mí os sé decir que fue muy grande. En especial me le dio ver que dejaba a las hermanas en casa tan buena y en buen puesto y conocido el monasterio, y en casa monjas que tenían para pagar la más parte de la casa. 10 años después, buscando un lugar no tan bullicioso como lo era la proximidad al puerto, la comunidad se trasladó al convento actual en el barrio de Santa Cruz Las Teresas. Asistió al traslado y ayudó mucho San Juan de la Cruz. Y en la particularidad de este convento de Descalzas en Sevilla, en ninguno de los avatares políticos o bélicos sufridos en nuestra patria han tenido que abandonar el convento. No ha sufrido tampoco pérdidas el edificio ni el patrimonio artístico, conserva un considerable número de reliquias teresianas, entre ellas la perla de todas, el manuscrito de las Moradas y el retrato de la Santa Madre con el terminado. Por orden de Gracián, Teresa fue retratada en los últimos días de su estancia en Sevilla por un lego italiano, Fray Juan de la Miseria. No era un gran artista, pero tampoco tan malo como se ha dicho. Era discípulo de Sánchez Coello. A Gracián y a él, y a la paciencia de la Madre, debemos un impagable documento histórico, el rostro de la Madre, modelo de posteriores pinturas y grabados. En este retrato, 76 por 70 centímetros, las facciones de Teresa de Jesús coinciden con las descripciones de sus contemporáneos y biógrafos, el padre Rivera, Diego de Yepes y María de San José, que hace la primera y más autorizada descripción, afirmando que Teresa era en todo perfecta, como se ve por un retrato que del natural sacó Fray Juan de la Miseria. El padre Gracián nos cuenta cómo lo mandó a hacer, y la madre lo sintió mucho, porque era muy humilde, y no sintió tanto la descomodidad y grosería con que Fray Juan la retrataba, que la hacía estar sin menearse la cabeza ni alzar los ojos, cuanto que hubiese de quedar memoria y figura de ella en el mundo. Y al cabo la retrató mal, porque aunque era pintor, no era muy primo, y así solía decir la madre Teresa con mucha gracia: Dios te lo perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, me has pintado fea y legañosa. Y añadía Gracián: este es el retrato que ahora tenemos de la madre. Si hubiera holgado, hubiera sido más al vivo, porque tenía un rostro de mucha gracia y que movía devoción. Muy mala aventura fue encomendar el retrato de la madre a Fray Juan de la Miseria. Yo no lo creo. Es un retrato que habla, ahí lo tenemos presidiéndonos. Fray Juan solo copió del natural el rostro. Son añadidos posteriores las manos, el hábito y las leyendas. Tras la beatificación de la madre, se añadió al retrato la paloma, símbolo del Espíritu Santo, y la filacteria que sale de su boca. Lo que dice la leyenda de esta filacteria, con esto sí que termino, cumpliéndose cabalmente la hora desde que empecé y agradeciendo la heroica paciencia de este distinguidísimo auditorio, lo que dice la filacteria es lo que sale de la boca de Teresa por los siglos de los siglos y sale de la boca de Teresa hablando en Sevilla. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. El conocer en este año centenario nosotros un poco más a esta mujer extraordinaria, que entró enemiga y salió amiguísima de Sevilla, nosotros aprendamos de ella a cantar las misericordias de Dios nuestro Señor. Muchas gracias.